Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo especial para todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Juan Carlos González Bilbao. Pertenezco a la Universidad Central acá en La Paz. Soy de la carrera de Contaduría Pública de la modalidad complementaria. Este video que presento sobre normas de auditoría es al requerimiento de la materia de Auditoría Financiera 1, regentada por el licenciado Carlos Limachi Alanes. Antes de entrar en el tema de auditoría, debemos tener presente algunas definiciones, como por ejemplo contador público o auditor, que es un profesional que está inscrito en el colegio respectivo. Ente o entidad será una persona natural, jurídica, susceptible a producir recursos, ingresos y también generar gastos. Los estados financieros que estarán presentes, este término a lo largo de toda esta exposición se refiere a los estados financieros de una empresa, de un ente, de una entidad, como ser el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio, los flujos de efectivo, las notas a los estados financieros. La auditoría externa entendida como un examen independiente para expresar una opinión. Antecedentes, vayamos a ver los antecedentes, por favor. Dentro de los antecedentes tenemos que se va a establecer normas básicas de auditoría de estados financieros en el orden nacional, basadas en guías internacionales de auditoría. Estas guías son reguladas por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, que tiene vigencia desde 1977. Y aquí en Bolivia por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que propone asimilar las guías internacionales de auditoría y servicios relacionados y aprobarlas como normas de auditoría generalmente aceptadas. El objetivo de estas normas es facultar al auditor independiente a expresar una opinión sobre la razonabilidad con la que se presentan el conjunto de estados financieros. El alcance será que el auditor determine el alcance de la auditoría de acuerdo a la normativa vigente y al objeto de la auditoría. Además, con estas normas se evaluará la información de los registros contables y la revelación de que estos proporcionan confiabilidad de las transacciones y hechos registrados. Además, se podrán generar juicios, que es bastante importante para determinar el alcance, procedimientos y conclusión por parte del auditor. Normas básicas de auditoría: integridad, objetividad e independencia. La rectitud, la honestidad, la sinceridad, además de no permitir que las tendencias afecten la objetividad, la imparcialidad, mantenerse al margen de intereses personales, son requerimientos o requisitos que deberá tener el contador público autorizado o el auditor. Habilidades y competencias, en esta norma también nos hablan acerca de las habilidades y competencias de un auditor. Deberá ser un profesional, deberá tener competitividad, bastante preparación y experiencia. También estas normas se refieren a la confidencialidad, como el hecho de no poder revelar la información que el profesional en auditoría obtenga en el proceso de su trabajo. Además, el auditor podrá podrá supervisar el trabajo, dirigir, supervisar y revisar el trabajo delegado a otros profesionales. La documentación es bastante importante en este campo de la auditoría, porque se deberá documentar para proporcionar evidencia de su trabajo de auditoría. La planificación. Debe planificar su trabajo en torno a factores como tiempo, conocimiento del objeto de auditoría, determinar procedimientos, técnicas a efectuar y coordinar el trabajo que se efectuará. La evidencia de auditoría son las pruebas, detalle de las operaciones y análisis de las relaciones y tendencias importantes. Los sistemas de contabilidad y control interno le darán una seguridad en la contabilidad a través de los controles internos de la organización. Además, que con estos sistemas de seguridad podrá tener mayor solvencia en las evaluaciones de los controles y para futuros informes que vaya a generar. Las conclusiones de la auditoría y dictamen son una evaluación de la evidencia obtenida como base para expresar su opinión. La información cumple con normativa vigente, reglamentación, existe revelación suficiente, etc. Estos serán factores
que van a determinar la opinión final del profesional en auditoría. Vamos a ver, por favor, las normas generales de auditoría gubernamental. El propósito es darle una uniformidad y calidad a la auditoría gubernamental en Bolivia. La aplicación va dentro de la ley 1178, la ley SAFCO, del 20 de julio de 1990. Además, estas normas de auditoría gubernamental deberán ser aplicadas en la Contraloría General del Estado, las unidades de auditoría interna, las entidades públicas y los profesionales independientes o firmas autorizadas. Debemos entender, antes de entrar al campo de la auditoría gubernamental, que la auditoría es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Vamos a las consideraciones básicas. El servidor público es la persona que debe emplear recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad. 4 factores que van a estar presentes a lo largo de toda esta exposición. Además, debe cumplir con el orden jurídico, con el ordenamiento jurídico que tiene la entidad. Establecer controles para garantizar la consecución de sus metas, de las metas. Debe establecer controles para garantizar llegar al fin o al objetivo previsto. Si existieran vacíos técnicos, bueno, entonces en Bolivia hay un principio de prelación, se deberán tomar las normas del Colegio de Auditores de Bolivia, las normas internacionales, la CIFA, por ejemplo. En las normas de auditoría gubernamental expresa que se deberá hacer un registro de firmas de los profesionales independientes y firmas de auditoría externa. Deberán registrar esta firma en el órgano rector del sistema de control gubernamental. Dentro de las normas de auditoría gubernamental vamos a ver la 210, que se refiere a la competencia. El auditor o grupo de auditores deben tener individualmente o grupal la capacidad suficiente, técnica, entrenamiento y experiencia profesional para el desarrollo de su trabajo. El auditor gubernamental deberá contar, por ende, con un título en provisión nacional. La norma 212, independencia, se refiere a que los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos para mantener una imparcialidad y objetividad en el ejercicio de funciones. O sea, no deberán tener relaciones de dependencia con la entidad que vayan a auditar, no deberán tener relaciones de convicciones políticas, religiosas o de género, tampoco deberán manifestar intereses financieros o presentar alguna relación de parentesco con alguien que trabaje dentro de la administración de estas entidades. Los auditores gubernamentales deberán suscribir una declaración de independencia emitida por la Contraloría anualmente hasta el 15 de febrero de cada año y remitida a la máxima autoridad ejecutiva. Dentro de las normas generales de auditoría gubernamental se encuentra un factor bastante importante, la ética, porque en el ejercicio de las funciones el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor, del auditor gubernamental, emitido por la Contraloría General del Estado. La norma de auditoría gubernamental 214 nos habla de la diligencia profesional. Se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de los resultados del examen, así como en otras actividades que hacen la labor de la auditoría. Esta norma obliga a trabajar de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental. La norma 215, que se refiere a control de calidad, las organizaciones de auditoría deben implementar o deberán implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. Estos sistemas de control de calidad darán seguridad, certeza de que la organización cumple con las normas de auditoría gubernamental.
que a través de este control de calidad se alcanzan los objetivos de auditoría preestablecidos, los resultados obtenidos son comunicados oportunamente, por ejemplo. Además, que este control de calidad logra reducir el riesgo de error en la realización del trabajo. La norma 212 de las normas generales de auditoría gubernamental se refiere a un ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. O sea, aquí ya empezamos con las obligaciones entre dos personas. El auditor gubernamental debe tener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico de las diferentes entidades o de los objetos, de los contratos, etcétera, que vaya a ser fruto de esta auditoría, que éstas cumplan o estén enmarcadas dentro de las normas, leyes, tanto nacionales, departamentales y o municipales. La norma 217, relevamiento de información, se refiere a las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efectos de determinar la inclusión de auditorías en el programa de operaciones anual o auditabilidad según corresponda. Esto se refiere al hecho de recopilar y evaluar la información sobre las actividades y operación que realiza una entidad para conocer su naturaleza de la institución e identificar áreas críticas para incorporar auditorías en el programa anual. Este concepto, esta norma, te da una apreciación, te da los indicios para comenzar a realizar una apreciación preliminar del objeto de trabajo. En caso, por ejemplo, en este relevamiento de información de datos o en esta conversión de datos en información relevante, en caso de que se encuentren hallazgos de control interno, se enviará un informe por separado a efectos de sugerir acciones correctivas remitiendo este informe a la máxima autoridad ejecutiva. En caso de indicios de responsabilidad, se elevará un informe a la unidad legal. El informe de relevamiento deberá contener como mínimo antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusiones. La norma 218, ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. La ejecución del examen debe ceñirse a la norma de auditoría gubernamental. La norma 219 nos indica que la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes. Posterior a presentar un informe de un trabajo de auditoría, se deberán hacer estas instancias de control, seguimiento a las recomendaciones. Estas recomendaciones deben ser consideradas como cumplidas cuando se le ha logrado dar un tipo de solución o ha minimizado el factor de error, no cumplidas cuando no se ha realizado ningún tipo de acción o las acciones realizadas no han tenido la suficiente consideración o no han podido llegar al resultado esperado. Y no aplicable en el caso que el objeto que hubiese provocado estas recomendaciones ya no exista, por ejemplo, la desaparición de un área de trabajo, de un determinado departamento, etc. Vayamos a ver, por favor, las normas financieras. La auditoría financiera. La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de la evidencia con el propósito de emitir opinión independiente de los estados financieros de la entidad y si estos están de acuerdo con las normas de contabilidad integrada, la ejecución presupuestaria de recursos, gastos, inversión, etc. Ejercicios de la auditoría interna. En la función de control interno posterior de la organización, que se realiza a través de una unidad especializada cuyos participantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es
contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. Dentro de estas normas financieras, empezamos con la norma 220, que engloba este grupo de normas de auditoría interna. Tenemos a la norma 221, que nos habla de la planificación. La auditoría deberá ser planteada de tal modo que los objetivos de la auditoría sean alcanzados eficientemente. La planificación no tendrá un carácter rígido, podrá ser modificada en el transcurso del examen y el requerimiento del mismo trabajo. Se deberá definir los objetivos, el objeto, el tipo de informe a emitir. Se deberá tener el conocimiento sobre la actividad, el sector comercial, el ordenamiento jurídico que conlleva a la entidad a ser auditada. Además, dentro de la planificación se deberá tener en cuenta las técnicas, las pruebas a realizarse, pruebas de razonabilidad, análisis de tendencias, comparaciones, ratios, indicadores y otros. Además, dentro de esta planificación se va a determinar las áreas críticas de la auditoría, las variaciones patrimoniales y presupuestarias significativas, áreas y unidades organizacionales, además de las operaciones y actividades más significativas y los cambios en políticas contables y operativas. La norma 222, supervisión. El personal que vaya a realizar esta auditoría deberá ser un personal competente, deberá supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. La norma 223, control interno, debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiada del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. La auditoría financiera otorga importancia a los controles internos que tienen relación directa con los registros financieros, que estos son la base para la información, para la emisión de los documentos dentro de la auditoría. Control interno, el conocimiento de los procedimientos y sistemas de contabilidad va a determinar la confiabilidad de los controles internos de la entidad. Los resultados de esta evaluación deben ser documentados en papeles de trabajo. Vayamos a la norma número 224, evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor gubernamental. Esta evidencia se va a encontrar dentro de la información, dentro de todo el proceso de trabajo, para que el auditor pueda solventar sus afirmaciones acerca de los estados financieros para emitir su opinión. Afirmaciones que pueden ser explícitas o implícitas, de existencia o ocurrencia, integridad, propiedad o exigibilidad, evaluación, presentación y revelación. La evidencia es válida siempre y cuando las fuentes sean independientes a la entidad, cuando la evidencia ha sido obtenida directamente por el auditor, por ejemplo. Esta evidencia puede pertenecer a documentos originales cuando la contabilidad y estados financieros han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno, nos dan indicios de evidencia válida. Además, para obtener esta evidencia se pueden utilizar recursos como por ejemplo los testimoniales, que son las entrevistas, los documentales, hacer uso de los documentos, registros contables de la entidad, físicas, la inspección directa a las actividades objeto de la auditoría, analíticas, bueno, estas analíticas desarrolladas, como habíamos mencionado hace unos minutos, acerca de ratios, cálculos, estimaciones, variaciones, etcétera, ¿no? Y las informáticas, que son las que están contenidas en los sistemas informáticos. La norma 225, comunicación de resultados, el informe debe reflejar si los estados financieros han sido presentados conforme a normas de contabilidad integrada. Los informes deben contener una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Deben indicar que han sido realizados conforme a normas de auditoría gubernamental. Veamos a continuación las normas de auditoría operacional.
La auditoría operacional deberá buscar entre su investigación el cumplimiento de 4 factores. La eficacia, que ha de ser el grado de cumplimiento de los objetivos. La eficiencia, que va a ser la optimización de los recursos para el logro de los objetivos, menores costos. La economía, que es la minimización del costo de los insumos utilizados, abaratar costos. Efectividad, que es el grado del logro de los resultados finales, el impacto que una determinada actividad logre conseguir en una relación de expectativa, de resultados esperados. Vayamos a ver las normas de este compendio de normas de auditoría operacional. Las normas de auditoría operacional, dentro de estas normas se encuentra la norma 231 de planificación. La auditoría debe planificarse de tal manera que el objetivo de la misma sea alcanzado. Debemos colocarnos metas alcanzables, reales y alcanzables. La norma 232 nos habla de la supervisión. El personal competente debe supervisar sistemáticamente y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conforman el equipo de auditoría. La norma 233, control interno, se debe tener comprensión del control interno asociado al objeto de la auditoría. La norma 234 nos habla de la evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para sustentar las conclusiones o los conocimientos del auditor. Debe haber bastante solvencia. La norma 235, comunicación de resultados. El informe de auditoría operacional debe contener el pronunciamiento sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto de la auditoría. En caso de negligencia, se emitirá un informe señalando las causas que dieron origen a las mismas. Los informes deberán ser, en lo posible, siempre completos y concisos, veraces, deberán tener solvencia dentro de la evidencia, objetivos, no deberán ser viciados por la subjetividad del profesional, convincentes, claros y oportunos para una adecuada toma de decisiones. En el caso de hallazgos de responsabilidad ejecutiva, el informe además deberá incluir la descripción y análisis de los hechos relacionados con estos hallazgos de responsabilidad. Además, las acciones u omisiones, los nexos causales, nombre y apellido, cargos, números de documentos de identidad de los presuntos involucrados. La norma 236 nos da una pauta acerca de los procedimientos de aclaración en caso de las responsabilidades que se hubieran encontrado en el trabajo de auditoría. El informe con indicios de responsabilidad debe someterse a procedimiento de aclaración en un tiempo determinado. A continuación, vayamos a ver las normas para el ejercicio de la auditoría interna. Estas normas, al igual que las anteriores, son de carácter obligatorio. Deberán asegurar la calidad del control de auditoría de la entidad u organismo. La auditoría interna verifica el funcionamiento del control interno que asegura los logros de la entidad. El alcance de la auditoría interna: los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del marco de la Ley 1178 y sus artículos relacionados y además sus reglamentos. Deberán hacer una evaluación del funcionamiento y eficacia de procesos de control interno. Vayamos a ver las normas. Dentro de estas normas para el ejercicio de la auditoría interna. La norma 302, declaración de propósito, autoridad y responsabilidad, nos indica que anualmente hasta el 15 de febrero debe emitirse una declaración que manifieste el propósito de la unidad de control interno.
Esta declaración debe contar con el apoyo de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La norma 303, relaciones interpersonales, nos indica que los auditores internos deben poseer las actitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad, pero este trato obviamente debe ser respetuoso sin comprometer su imparcialidad o no comprometer su objetividad, mantenerse en un grado externo. La norma 304, planificación, estrategia y programación de operaciones anuales. El jefe o jefa de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Las actividades programadas deberán tener una fecha de inicio, así como una fecha de finalización. La norma 305 nos comenta acerca de la planificación, supervisión y evidencia de auditoría. La planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Para este caso, los auditores internos deben aplicar para el desarrollo del trabajo de control interno la norma 220. La norma 306 nos habla de la comunicación de resultados. La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Los informes de auditoría deben estar suscritos para la jefa o el jefe de la unidad de auditoría interna con el número de registro otorgado por la Contraloría General del Estado. En caso de recomendaciones, estas deben ser cumplidas de manera obligatoria. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por la atención dispensada.